Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. Ciencia, cuestión de marketing. Bienvenidos a un nuevo programa de Luciérnagas. Hoy queremos tratar un tema que a menudo nos surge en el centro en el que trabajamos. Cada cierto tiempo, en las diferentes charlas que nuestros científicos dan en centros educativos, surge la pregunta: ¿con vuestro láser podéis depilar? Hombre, pues por poder podemos, pero obviamente no lo usamos para eso. Y el tema es que indagando nos hemos dado cuenta de que, curiosamente, no toda la depilación láser es láser. ¿Publicidad engañosa? Esto nos lleva a tratar el tema de nuestro programa de hoy: cómo el marketing utiliza la ciencia para conseguir su objetivo, vender más. Y es que, como nos explicará uno de nuestros entrevistados de hoy, José Manuel López Nicolás, ciencia y marketing son un matrimonio mal avenido. Me dan ganas de partirte la cara. Venga, ¿quieres partir la cara? Ya te puedes ir buscando un buen abogado. Y para explicarnos por qué la depilación láser no es láser, volvemos a contar hoy con nuestro director, Luis Rosso. Luis, ¿por qué la depilación láser no es láser? Simplemente por precio. Es un problema de precio y de lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Y entonces por qué dicen que es láser? El láser vende más, y si tú te dicen que algo es un tratamiento láser en depilación o en medicina o incluso en impresoras, en principio estás dispuesto a pagar más porque lleva la palabra láser. Es una suerte que tenemos los que trabajamos en láseres. Entonces podemos generalizar: ninguna depilación que se dice que es depilación láser usa láser, ninguna lo usa en realidad. Eso no lo sé, porque no te puedo decir si ninguna, pero sí que te digo que muchos centros que dicen depilación láser ponen tratamiento láser e IPL o cosas parecidas. Uh-huh. IPL quiere decir luz pulsada intensa, o en inglés, o si te dijeran que lo vas a hacer un tratamiento con luz pulsada intensa, seguramente no pagarías lo mismo que con un tratamiento láser. Ahora, yo no te puedo decir si todos los centros usan láseres o usan IPL o usan lo que sea. Si fuera láser de verdad, ¿qué consecuencias tendría? Una, consiste la depilación. Tal vez tenemos que empezar a decir qué es la depilación. La depilación láser es una sutil diferencia entre quemar el pelo y no quemar la piel. Si te pones un soplete, tienes depilación y te haces una quemadura de tercer grado, pero con depilación incluida. Entonces, eso es un sutil, digamos, una zona muy delicada donde tú has de depositar energías, de calentar lo suficiente, depositando energía de una manera controlada para quemar el pelo. Por eso depende de si el pelo es blanco, negro, cómo se absorbe, todo este tipo de cosas, sin quemar la piel. O, dicho de otra manera, sin quemar mucho la piel. Y lo digo con comillas y con cuidado. Entonces esto se puede hacer perfectamente con un láser. Es una fuente de luz que te da energía concentrada perfectamente, pero tampoco quieres concentrarla demasiado porque no vas a quemar milímetro a milímetro cuadrado, no te estarías 3 días para una depilación. Entonces interesa también áreas grandes, ojo, que sean unos cuantos centímetros cada disparo del láser. Entonces hoy en día, con el avance de los diodos emisores de luz, que es algo, digamos, muy parecido a las bombillas LED que tenemos en casa y que recomiendo que todo el mundo se las cambie, pues tenemos fuentes de luz muy intensas que permiten esta focalización o esta concentración de la energía. Piensa que con un láser buscamos concentrar energía en micras o submilímetro. Eso no tiene sentido en un tratamiento para depilación. Te interesan áreas relativamente grandes y con una fuente de luz parecida a una lámpara de LED. Pero claro, si a ti te dijeran que te hacen la depilación con una lámpara LED como la que compras en cualquier tienda de bricolaje, pues no estarías dispuesto a pagar ese dinero. Cuando nos dicen que hacen depilación láser diodo o láser alejandrita, sí que podemos hablar de depilación láser, pero luego, por ejemplo, en la IPL o a lo mejor en la Soprano ya no se trata del láser. Bueno, no sé exactamente cada uno lo que es, no me atrevería a poner la mano en el fuego, pero sí que hay muchos casos que no. Se habla de depilación láser alejandrita. Eso me hace mucha gracia, es como si alejandrita fuera un amigo. El láser de alejandrita.
igual que hay el láser de rubí o el láser que tenemos aquí en el CLPU, que es el láser de titanio zafiro. Lo importante es que además la alejandrita o el rubí de un láser no pinta nada, es el dopaje que tiene ese láser, que es lo que permite tener la emisión. El láser de alejandrita tuvo en su tiempo una etapa, digamos, interesante. Si alguien hace depilación láser con láser de alejandrita, lo único que demuestran es que están anticuados. ¿Y la IPL? Eso es luz pulsada. Son entre la revolución de los láseres de diodo y de los LEDs, que son parientes cercanos, ha sido tan brutal que se puede hacer desde luz muy extendida en el espacio, que sería lo que es una bombilla LED, no se debería llamar así bombilla. Desde esto hasta un diodo, un láser de diodo, hay toda una graduación que, como son semiconductores, se pueden ir preparando. Todo el intervalo de uno a otro está lleno. Entonces, escoger un sistema que te permita, una bombilla de LED no te permite concentrar la energía lo suficiente para quemar, pero tú haces esa bombilla de LED, digamos, tirando hacia un láser de diodo, sin ser perfectamente un láser de diodo, y llegas a la concentración de energía necesaria para quemar el pelo sin quemar la piel. Pero claro, es pariente de una bombilla como las que tenemos en casa, y eso no es glamuroso. Y el desarrollo tecnológico lo que ha permitido es abaratar costes. La depilación se puede hacer perfectamente con un láser de alejandrita, lo que pasa es que son láseres prácticamente extinguidos. Se puede hacer con un láser como el nuestro, de titanio zafiro, sin ningún problema. Se suele hacer y se puede hacer mejor con un láser tipo neodimio jack o láseres de Herbio, otros, pero son mucho más caros. Cada láser puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, pero eso es cuestión de probar, y eso no se hace. Y por eso, Luis, le aplican técnicos de estética, porque si fuera láser real tendría que ser personas más profesionales. Bueno, yo no voy a decir que no son profesionales. Una de las cosas que sí que digo claramente que no se hace es que tanto en un caso como en otro es energía depositada. Entonces esto va en pulsos de disparo, son los julios que se ponen por centímetro cuadrado, o los vatios, si es continuo, vatios por centímetro cuadrado. Y eso sí que es importante que se mida muy bien y se cuide muy bien. Los láseres en concreto y los sistemas de IPL, los diodos van perdiendo eficiencia con el tiempo, entonces es importante ajustar para no generar una quemadura. Y se pueden generar quemaduras, y la manera correcta, ya reivindico el trabajo de físicos que hagan metrología de la radiación, es medir bien cuántos vatios por centímetro cuadrado estás aportando a la piel de la persona que está en tratamiento, y cuántos puede soportar su piel en función de que sea más blanca o más oscura, o más de unas características más finas, más gruesas, muchas cosas, y muchos sitios del cuerpo que reaccionan diferente. Pero he oído decir pues que se pueden generar quemaduras. Si realmente las quemaduras es porque no se ha calculado bien los vatios por centímetro cuadrado que se han aplicado, no porque el láser o el IPL vayan mal. Pero eso también dependerá del tipo de piel del cliente con el que estés trabajando. Depende del tipo de piel y depende de la metrología. Y la metrología de un equipo es difícil porque los láseres de diodo o los diodos van bajando su rendimiento conforme llevan horas de funcionamiento. Las personas que manejan estos equipos tienen que ser conscientes de esto, y que no es simplemente coger y darle más voltaje o darle más corriente para que funcione más, sino ir midiendo esto. Si la depilación que me hago no es láser, ¿tiene sentido que a mí me pongan gafas de protección? Eso sí, perfecto sentido, porque es luz muy intensa, aunque lo que interesa es la intensidad, y te deslumbra igual. Si piensas simplemente en piel, la piel difunde la luz en todas las direcciones. Entonces es prácticamente igual el riesgo con luz de láser o con luz intensa de otro tipo. Lo que conviene es no mirar a una fuente de luz muy intensa. El sol no es un láser, pero si lo miramos mucho rato nos quedamos ciegos igual. ¿Por qué podemos depilarnos con luz, sea láser o no? Eso es un sutil equilibrio entre el pigmento que tenemos en el pelo, que es la melanina, y el pigmento que tenemos en la piel, que es la queratina, o las otras células que tenemos. También hay melanina en la piel. Y entonces, dependiendo de esto, es buscar aciertes, digamos, o combinaciones de distintos tipos de luz, o de también distintos tipos de piel, logrando quemar una cosa y no quemar la otra. Y entonces, siempre, si no se logra, siempre la culpa es de la persona, ¿no? Que tus pelos son muy blancos y no los podemos quemar. Claro, porque cuanto más blanco, menos melanina, y por eso no absorben también la luz. Exactamente. Entonces, y dependiendo, es una cosa que depende de cada persona, y ahí sí que es tener claro cuál es la intensidad de luz que
que una piel puede recibir sin llegar a quemarse. Pero siempre es un compromiso, o sea, quemar los pelos sin quemar la piel. Y es un equilibrio delicado, y ahí confío en los profesionales que lo hagan bien. Y entiendo que es igualmente eficaz, aunque no sea láser, la tecnología que se utiliza ahora. Se han abaratado costes, pero la eficacia y la seguridad siguen siendo la misma. Cuando usas un láser es porque te permite hacer cosas súper delicadas. Hacer, por ejemplo, un bisturí láser en medicina, que entonces concentras la energía en zonas de micras, 1 milímetro. Entonces ahí sí, para ese tipo de precisión, un láser es una herramienta superior a un tipo de luz pulsada. Pero aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de repartir la energía en centímetros cuadrados. Cada flash del láser, si hiciera 1 milímetro cuadrado, pues podéis calcular a 1 por segundo, 1 milímetro cuadrado, los milímetros cuadrados de una pierna, calcular las horas que estaríamos ahí para hacer esta depilación. Entonces lo que ha de hacer es cubrir un área grande, pues varios centímetros cuadrados. Sí. Y por lo tanto ya no hay todas las cosas donde el láser es realmente útil, que es la concentración de energía muy por debajo del milímetro, pues ya no tiene interés. Y por otro lado, pues si hay otras fuentes de luz como los pulsados o estas cosas que son mucho más baratas, es razonable que se haga. Lo que no es tan razonable a lo mejor es que esto se anuncie como láser, porque vuelvo a lo que es, que la palabra láser vende. Si nos paseamos un día al azar por cualquier medio de comunicación, televisión, internet, radio, prensa, nos encontramos con decenas de anuncios muy llamativos, pero con un problema grave. Proponen un beneficio saludable y una mejora en la salud utilizando una terminología científica sin que haya evidencia que lo avale. Un ejemplo de cómo vestir de tecnología y ciencia la publicidad. Y esto viene motivado porque la sociedad española tiene cada vez más confianza en el trabajo de los científicos. Sin embargo, este dato, que debería ser una gran noticia para el impulso de la ciencia, se está convirtiendo en un arma de doble filo. Y es que las empresas están aprovechando esta confianza para atraer al consumidor mediante el uso de la jerga científica en su publicidad. ¿Esto es malo? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos hoy con nosotros a José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia y uno de los divulgadores científicos más relevantes de nuestro país. José Manuel es además autor del popular blog Esciencia, uno de los más premiados en el área de la divulgación científica del ámbito hispano. Lo primero que nos gustaría que nos explicaras es ese término que has acuñado tú de marketing cosmético pseudocientífico. Bueno, el marketing pseudocientífico se basa en las encuestas de percepción social de la ciencia. En ellas hay muchos datos, pero a mí hay 3 datos que me sirvieron, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque estas estrategias no deberían utilizarse, pero ahí están. Y 3 datos importantes. Uno es que la percepción social de la ciencia cada vez es mejor por parte de la ciudadanía. Eso es un buen dato, evidentemente. El segundo dato es que la labor del científico es muy respetada en la sociedad. Normalmente la encuesta sale detrás del médico, con el maestro, etcétera, pero es de las más respetadas. Eso también es un buen dato. Pero luego hay un tercer dato, que es que el nivel de cultura científica de la sociedad es, bueno, como decían en el colegio, francamente mejorable. Entonces, muchas empresas de 2 sectores, sobre todo, del sector de la cosmética y del sector de la alimentación, se han beneficiado de esos datos de la encuesta de FECID. ¿Por qué? Porque si tienes buena percepción de la ciencia, tienes buena percepción del científico, pero tu idea de cultura científica no es muy buena, pues aprovecho y en los envases de los productos que podemos comprar en las superficies comerciales los rodeo de ciencia. Les pongo unas palabras que suenen a ciencia, jerga científica, aparece una persona con una bata porque le da esa aureola de rigor científico. Pero como por el tercer dato que os he comentado de FECID no somos capaces de discernir dónde está la trampa. Entonces, claro, ese es el marketing pseudocientífico. ¿Y no hay ningún organismo ni ninguna ley que impida que nos engañen así? Es que realmente, en la mayoría de los casos, no podemos utilizar la palabra engaño. ¿Por qué? Pues porque juegan al borde de la ley, pero sin infringirla. Entonces, el problema está en la ley, no en el organismo. Si hay organismo, incluso, fíjate, voy a hacer un paralelismo, pero con una diferencia importante entre la alimentación y la cosmética.
En alimentación hay una ley que es un desastre, pero hay un organismo que debería ser más exigente, pero existe el organismo, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y en el caso de cosmética, hace unos años cambiaron la ley y la ley es buena. A mí me gusta la ley. Pero el problema es que no hay un organismo que se dedique al control de las alegaciones saludables de los productos cosméticos. El organismo en realidad existe, que es la Agencia Española del Medicamento. Ahora bien, la Agencia Española del Medicamento, en la parte de cosmética está más centrada en el velar por la seguridad del cosmético, más que de perseguir la mala publicidad. Porque claro, si llevas fármacos, llevas medicamentos, llevas cosmética, llevas tal, pues creo que se debería hacer un organismo independiente que se encargara de velar tanto por la funcionalidad como por la publicidad, como evidentemente por la seguridad del cosmético y separarla del medicamento. Pero bueno, eso es una opinión personal. El reglamento debía, aunque es mejor, me gusta más que el de alimentación, pero debería ser incluso más estricto, pero de nada sirven los reglamentos si luego no hay personas que lo hagan cumplir. Y también si luego no hay sanciones para las empresas que lo incumplen. Entonces realmente sí, el reglamento está por cubrir una laguna, pero realmente no está funcionando. Y entonces yo creo que en el campo de la cosmética se abusa, no del marketing, porque a mí la palabra marketing la gente la critica, y a mí la palabra marketing me parece correcta. Lo que no me parece bien es el marketing pseudocientífico, aprovecharse de la ciencia y del poco nivel científico de parte de la población para intentar colar productos. Y en el caso de la parte alimentaria, ¿puedes explicar esa trampa del asterisco para quien no la conozca? ¿En qué consiste? La trampa del asterisco consiste en, hasta hace relativamente pocos años, los productos alimenticios y los complementos también podían decir absolutamente todo en su publicidad porque no existía ninguna ley. De todo quiero decir de una alegación saludable, que si ayuda al sistema inmunitario, que si ayuda a la salud articular, a la salud ósea, pero hasta que entró la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para poner un poquito de orden en el tema. Y entonces dijeron, oye, a partir de ahora las empresas que estáis utilizando esta publicidad tenéis que mandarnos la documentación que así lo justifique. Si tenéis razón, se deja poner el eslogan. Si no tenéis razón, hay que quitar el eslogan. Cuando se puso el reglamento en marcha, pues fue un desastre. La gran mayoría de los eslóganes no cumplían, no tenían un rigor científico porque no eran avalados absolutamente por nada. De las pocas ingredientes que pasaron esa criba de la Unión Europea, pues vitaminas, minerales, algo de los omega 3, algo de la fibra, pero sobre todo vitaminas y minerales. ¿Y qué es lo que dijo la EFSA que no sirve para nada? Bueno, la ciencia tiene que ser humilde y la ciencia no puede decir nunca esto no sirve para nada, sino que a día de hoy no hay pruebas. En ese cajón desastre de lo que no hay pruebas, pues los lactobacilos, los péptidos bioactivos, las isoflavonas, el colágeno, el hialurónico, etcétera. Por lo cual no se puede utilizar, por ejemplo, el colágeno, no se puede utilizar ningún producto destinado a la alimentación o a la nutricosmética que diga que el colágeno ayuda a la salud ósea o a la piel. Pero ese reglamento se dejó una ventana abierta, por la cual añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de uno de los ingredientes que sí que han sido aprobados, pues ya se puede decir muchas cosas en la publicidad. ¿Qué quiero decir? Pues, por ejemplo, el otro día me encontré un producto que era colágeno, y colágeno ayuda a tu salud articular, a los huesos, etcétera. Digo, pero si eso está prohibido, ya, pero le habían añadido el 15% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, porque la vitamina C sí que tiene una alegación saludable que permite decir eso, de forma que si tú le quitas la vitamina C, no puedes decir nada, aunque lleve colágeno. Y si le quitas el colágeno, sí que puedes decirlo, porque lleva la vitamina C. Pero claro, esa vitamina C que lleva es a unas cantidades ínfimas, las que las encontramos mucho más, una cantidad mucho mayor y mucho más barato en la alimentación tradicional, y por otra parte, la sociedad española consume entre un 200 y un 300% más de la vitamina C necesaria. Entonces, claro, en esas etiquetas normalmente el asterisco es el que indica cuál es el compuesto que realmente funciona, que suele ser vitaminas y minerales. Y todos los demás, dices tú, ¿y por qué los ponen? Pues que, claro, vender un bote por 30 euros solo por vitamina C, pues no.
pero le pones colágeno y hialurónico, entonces parece que es mucho más de lo que realmente es. ¿Y se produce en este campo cosmético esa trampa del asterisco como en el alimentario? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque esa trampa del asterisco en la parte de cosmética aparece con los nutricosméticos. Aparece que son las pastillas, las píldoras, las cápsulas, lo de la belleza interior. Como eso se come, esas pastillas, entonces se le atribuye el reglamento de alimentación, aunque su destino final sea la imagen, la piel, el cabello, etc. Ahí sí que se cumple, aparece la trampa del asterisco. En cremas, en serum, en todo eso no aparece la trampa del asterisco, pero sí aparece el marketing pseudocientífico. Yo, por ejemplo, cada vez que oigo en cosmética las proteínas de la eterna juventud, el serum que te modifica el ADN, digo, madre mía, tendríamos que echar a llorar si con un serum ya no modificara el ADN de la forma que lo dice. La tecnología del ARN aplicada a tu piel, fijaos que todo el rato son frases que suenan a ciencia, y eso es el marketing pseudocientífico. Cuando luego rascas un poco y no hay nada. Una vez vi una crema con tecnología infrarrojo, digo, pero ¿cómo que? Y al final lo único que tenía la crema, claro, no tenía como iba a tener ahí emitir infrarrojo más allá de un cuerpo normal. Y al final lo único que tenía era un poco de vitamina A, que está descrito que puede ayudar a combatir la radiación infrarroja. Eso era una crema con vitamina A y subían el precio, claro. Has utilizado el término avalar. ¿Qué ocurre cuando el producto cosmético está avalado por un organismo, pongamos como ejemplo el CSIC, y sigue ocurriendo lo mismo que lo que estás explicando? ¿Qué tenemos que pensar los ciudadanos de eso? Sí que es verdad que a veces hay instituciones científicas serias, pues que han dado su sello a productos que hacen, incluso utilizan esta argucia, ¿no? No vamos a decir esta trampa, porque el problema es que el verdadero problema es que está permitido. Pero primero son casos muy, muy excepcionales, pero que están ahí y que habría que combatirlos, y que desgraciadamente pues estos comportamientos se dan en muchísimos sitios. ¿Qué deberíamos pensar? Pues deberíamos pensar lo que acabo de decir, que eso es una aguja en un pajar. Entonces, si hay que buscar responsabilidades, ¿entre quién las repartes? Aquí no de igual forma, pero aquí tienen responsabilidades, pues evidentemente empresas tienen, por utilizar ahí el asterisco, camuflarlo, etcétera. Pero la reglamentación, los legisladores tienen que cambiarla, los políticos incluso cuando que no se atreven a hacer legislaciones o promover iniciativas hacia esa legislación más estricta por los intereses que hay detrás, los medios de comunicación que dan, pero no los que anuncian este tipo de productos, porque ellos no son la policía, pero sí porque dan su altavoz a personas que realmente dicen disparates, que ahora lo que está pasando con las vacunas, etcétera, entidades sanitarias que avalan con su sello, pero ojo, famosos que publicitan productos que no tienen ningún rigor, y uno puede decir, ya, pero el famoso es que no tiene ni idea, pero bueno, si estás cobrando, te has firmado un contrato y tus asesores deberían saberlo, pero no nos olvidemos que nosotros los consumidores también tenemos parte de responsabilidad, que muchas veces compramos cosas que nosotros mismos sabemos que eso no funciona, y sobre todo porque luego existen unos cauces cuando las cosas no salen bien para protestar, para reclamar, pero allí no utilizamos esos cauces. Entonces, aunque no tiene que saber el consumidor de química, de física, de nutrición, de biología, sí tiene que saber, pero no para encontrar dónde está el fallo. Pero bueno, un poco de cultura científica deberíamos intentar tener un poquito más. Entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos conseguir esa cultura científica? Bueno, primero siendo proactivos en todas las ciudades, en unas más que en otras, pero en todas las ciudades hay suficientes actos culturales y no los usamos porque nuestro ritmo de vida, porque nuestra familia, porque vete tú a saber, pero existen, y por otro lado, suficientes libros, suficientes vídeos para uno documentarse, pero hay que dar el paso. Forma de elevar el nivel de cultura científica existe, y más ahora que nunca. Muchos de estos productos cosméticos tienen y consiguen patentes, y en esas patentes entiendo que ellos deben describir la funcionalidad del producto. ¿Puede existir alguna relación? Quiero decir, ¿conseguir patentes es otro elemento más del marketing pseudocientífico? Bueno, vamos a ver. Sí se utiliza eso con el marketing pseudocientífico, la frase de la patente, patentado por tal, tecnología patentada, pero vamos a ver, el hecho de que tenga una patente a mí no me dice nada. A mí lo que me dice es el contenido de la patente, porque en muchísimos casos la
patente va relacionada con el método de extracción del compuesto bioactivo, por el método de mezclar los ingredientes, por la tecnología para irradiar lo que sea, pero al ciudadano las únicas patentes que le valen son aquellas que demuestren efectos beneficiosos sobre su salud o sobre su imagen. El que cómo hayas sacado tú un ingrediente o cómo hayas mezclado otro, a ti te da exactamente igual. Pero tú de momento ves ahí la palabra patente y patentado por, y ya te crees que eso es mejor, cuando no tiene que ser así. Primero, yo soy partidario de patentar, ¿eh? Que la gente, no, tiene que ser libre. ¿Cómo que tiene que ser libre? Una empresa no es una ONG y entonces, y un organismo público igual. Es decir, si tú hay una cantidad de gente que está trabajando durante muchos años con muchos gastos, pues oye, pues habrá que patentarlo durante el tiempo de licencia, etcétera. Pero el problema que veo últimamente con las patentes es en los centros de investigación. Yo pertenezco a uno, ¿eh? Pero para promocionar en tu currículum se le da valor a las patentes, que me parece fenómeno. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo se está haciendo como un checklist. Tú coges, ¿qué te hace falta para promocionar el puesto de trabajo? Pues una de las cosas es patente. Pues vamos a patentar lo que sea. Aunque luego no se licencie, no se explote, me explico. El patente se puede hacer de muchísimas cosas, pero luego hay que ver y lo que se debería evaluar, ver pues los resultados que ha dado esa patente. Ese es el gran problema que estoy viendo ahora mismo. Pero las patentes son necesarias y desgraciadamente también se utilizan en el marketing. ¿Y es la falta de cultura científica la que nos hace rechazar los productos químicos en los alimentos, pero en cambio aceptarlos en la cosmética? El miedo a los productos químicos es miedo irracional a los productos químicos. La famosa quimiofobia está muy alentada por la publicidad. Químico bueno, natural malo, punto. Eso es totalmente absurdo. Pero lo que has comentado es bastante curioso. Sobre todo pasa con el tema, poner el ejemplo de los transgénicos, de las modificaciones genéticas. En alimentación nos hablan de transgénicos y salimos corriendo. Nadie los quiere. Pero sin embargo, esa misma persona luego se compra por la tarde una crema que te promete modificar el ADN. Pero si tú decías que no tomarías un alimento transgénico, y ahora sí que te echa una crema que te promete tal, ahí se junta la incultura y los miedos. En este país nos movemos mucho por el miedo vende. Compramos mucho por si acaso. Pues por si acaso que no lleve transgénico, que no lleve productos químicos. Y todo está basado en el miedo. Y eso también está más que estudiado por los departamentos de marketing de muchas empresas. El mundo sin, por ejemplo, en cosmética, sin parabenos. La gente ve el parabeno y se pone nerviosísimo y no lo compra. Y tú haces una encuesta diciendo los parabenos tomaría y la gente dice que no, que jamás. Y la segunda pregunta le hace ¿qué es un parabeno? Y no tienen ni idea. Pero yo por si acaso que no lleve parabeno, aunque tenga que pagar el triple. Eso es el miedo. ¿Y cómo afecta este miedo a la investigación seria? Le repercute mucho. Una parte de la investigación que hacemos es la investigación en colaboración con las empresas, mediante contratos de investigación, etcétera, que se hace con las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la gente, por ejemplo, para seguir el ejemplo que hemos puesto, no quiere por campañas basadas en el miedo, no quiere parabenos, imagínate, pues resulta que al final las empresas cortan los contratos de investigación con las universidades donde se estudia eso. Pero bueno, si esto es seguro y es eficaz, eres tonto, ¿por qué no lo quieres? Ya, si yo también lo sé que es eficaz y seguro, pero es que la gente no lo quiere y no lo quiere por esas campañas. Entonces está íntimamente relacionado la I+D con esas campañas. Hay campañas absurdas, pero que rechazan los productos químicos, pues las empresas dicen, pues ya no hacemos investigación en esto, por muy seguro que sea, si no lo vamos a vender, y entonces se cortan contratos de investigación. Y luego es que aparte también depende de la dosis, ¿verdad? Como decía Paracelso, el peligro está en la dosis. Hablando de la quimiofobia, al final la gente lo que no entiende, entre otras cosas porque no lo hemos explicado suficientemente, que el veneno está en la dosis. Que realmente de lo que hay que hablar no es de la procedencia de un ingrediente, que si es químico, si es natural, que si es artesanal o que si es sintético. Al final tú tienes que hablar del principio activo. Y el principio activo te va a dar la solución tanto a la toxicidad como a la efectividad de un ingrediente. Por encima de una dosis, ese principio activo será tóxico. Por debajo no será tóxico. Pero eso no depende de la procedencia. La toxina botulínica o la cicuta son naturales y no las recomiendo. Y por otro lado, ese principio activo, independientemente de la procedencia, te va a dar también la efectividad. Entonces, más que la procedencia, hay que ver la composición, la estructura y la dosis del principio activo. Es lo que ocurrió con el famoso medicamento de Dalsy, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que ocurrió? El Dalsy ya sabéis, y aquello se montó la de San Quintín porque había salido que tenía un componente azoico que era el que le daba el color naranja al Dalsy, que producía hiperactividad en los niños, sí.
Y realmente la producía. Se montó la de San Quintín, las caídas en ventas de Dalsy, claro, pero el tema es que, hablando de la dosis, pues hice los cálculos, tenías que darle pues casi 4 botellas cada 4 horas a los críos de Dalsy. Antes se muere un crío del disparate ese. Ya, una organización lo tuvo en su página web un montón de tiempo, cosa que no tenía ningún sentido, pero que hacía también mucho daño a la empresa. En el caso de alimentación pasó lo mismo con el tema de un aditivo que podía provocar determinadas patologías y que se encontraba en Coca-Cola y en Pepsi-Cola. Eso fue en California. Y entonces el gobernador de California les dio la opción a las empresas de o quitas el aditivo o te obligo a poner en el envase que el producto es potencialmente cancerígeno. Pues claro, si eres el empresario, cambia el aditivo uno por otro. ¿Producía patologías ese aditivo? Sí, pero para que las produjese tú te tenías que tomar en un solo día 60.000 botes de Coca-Cola. Antes te mueres de un tsunami de Coca-Cola que te arrastre que del aditivo. Claro, pero nos podemos reír, qué disparate, pero a nivel empresarial eso es un desastre para la empresa que te lo suministra. Pero fijaos cómo aquí se junta lo de la dosis con el miedo. Pues yo por si acaso no me lo tomo, pero oiga, si hace falta 60.000, algo tendrá malo. José Manuel, pero luego, por ejemplo, los adolescentes no tienen ningún miedo con las bebidas energéticas. Esas Pues bebidas es bastante peligrosas. Llevo muchos años persiguiéndolas y yo creo que deberían estar prohibidas a los menores de 18 años, igual que está el tabaco o está el alcohol. Estamos hablando de productos que pueden, además del equivalente a 3 cafés, cada una de ellas, pues esos productos pueden llegar a tener 75 gramos de azúcar. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, 75 gramos de azúcar es el equivalente a 15 sobres por cada una. Y cuando salen se toma más de una. O sea, imagínate que te tomas 3. Pues 3 te estás tomando 45 sobres de azúcar más 10 cafés solos. 9 cafés solos. Eso es una bomba y eso es un peligro absoluto. Y encima los mezclas con alcohol. Pues bueno, poco está pasando para lo que podría llegar a pasar. Escuchando a José Manuel podemos concluir, tal y como él precisa, que la ciencia, la herramienta más poderosa con que contamos los seres humanos para conocer el universo, la naturaleza y a nosotros mismos, jamás puede ser utilizada como herramienta de engaño. Por ello, urge combatir el mal uso de la misma del que hacen gala diversos sectores. Sin embargo, la guerra contra el marketing pseudocientífico no puede librarse solamente desde la divulgación científica. Es absolutamente necesario que todos, administración, medios de comunicación, científicos y ciudadanos, caminemos en la misma dirección, o la trampa siempre irá por delante del conocimiento. De nosotros depende seguir siendo engañados. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María J. Torrens, esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis descargaros este podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, en la página web luciérnagas.clpu.es y en la app que os podéis descargar en vuestro móvil. Además, ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias y opiniones. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos.